Latinoamérica ya ha pasado casi una semana de la desaparición forzada, el secuestro o detención barra secuestro, eso ya lo vamos a discutir enseguida, de María Oropesa. Recuerda, la directora del Comando 20 Venezuela en el estado portuguesa, irrumpieron en su casa, en su propiedad privada, no presentaron orden de allanamiento y se la llevaron. Luego utilizaron además ese video editado con música de Freddy Krueger. Vamos a revivir esto juntos, mire. Bueno, están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta. Yo de verdad pido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda. Yo no he hecho nada malo, yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto y que a mí solo me acompaña Dios y la Virgen. Todo esto que usted está observando era la transmisión en vivo a través de las redes sociales de la misma María Oropesa, un en vivo de Instagram donde 7.000 personas, por lo que puedo ver allí, estuvieron presenciando estas imágenes que para una película de terror habrían sido perfectas, ¿no? Pero lamentablemente hoy estamos hablando de que esta fue y ha sido la realidad de los venezolanos, los disidentes al oficialismo, a lo que hoy está en el poder y que ha estado en los últimos 25 años. Vamos a conversar en este momento con el abogado de María Oropesa tras casi una semana de esta detención forzada. Estoy hablando del señor Omar Moratosta. Gracias por su tiempo, abogado. Gracias por estar acá. Bienvenido a DNews. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Abogado Moratosta, hablemos de la detención o barra secuestro. Usted, bajo la ley y su mirada profesional, ¿cómo se describe lo que le sucedió a ella y a otros tantos venezolanos? Bueno, este caso no es nuevo. Como ya ustedes lo han visto en otras oportunidades, en Venezuela hay una crisis institucional muy importante. Esto ha llevado la persecución a la disidencia utilizando métodos que violan flagrantemente el ordenamiento jurídico y los derechos humanos. Técnicamente, lo que ocurrió a María Oropesa es lo mismo que le ha ocurrido a otros integrantes de 20 Venezuela y a otras personas que se encuentran en este momento injustamente detenidos. Han sido víctimas de una detención arbitraria y de una desaparición forzada. Una detención arbitraria es aquella detención que no tiene justificación alguna, que no tiene orden judicial que la justifique, ni tampoco la comisión de un hecho punible en ese momento que pueda, de alguna manera, como bien lo dice la palabra, justificar el que esa persona sea detenida. Y una desaparición forzada, ¿por qué? Porque luego de que esta persona se la llevan, todos sabemos quién se la llevó, no sabemos a dónde se la llevan, ni dan información posteriormente en esos sitios de reclusión de esos cuerpos policiales de inteligencia, y se materializa, como al día de hoy está ocurriendo, una desaparición forzada. María Oropesa el día de hoy cumple una semana de haber sido llevada a la fuerza. El día de ayer, con su madre, que se vino hasta Caracas, fuimos a un tribunal en Caracas a presentar un habeas corpus. ¿Por qué en Caracas? Porque los tribunales que conocen de la nueva jurisdicción para perseguir que creó el régimen, la jurisdicción de terrorismo, están en Caracas y desde aquí pues tienen competencia a nivel nacional. Entonces, el día de ayer tratamos, y digo tratamos, porque el jefe de la oficina distribuidora de expedientes del Palacio de Justicia de Caracas
no aceptó el recurso de amparo. Esto es una cuestión que marca un hito tenebroso Sí. en el sistema de justicia en Venezuela, Abogado. porque los recursos de amparo y de habeas corpus son sagrados prácticamente. Claro. Ni siquiera en un estado de excepción, cuando son suspendidas garantías, se permite que no sea tramitado un recurso de amparo. Entonces, estamos en presencia de la negación absoluta de los derechos humanos en los procesos bizarros que ustedes están viendo en medios de comunicación y en redes sociales. Abogado, yo quiero dar un paso más atrás. Inicialmente teníamos entendido, desde la comunidad internacional, teníamos entendido que no tenían acceso a ningún defensor privado, es decir, no podían tener un abogado privado. ¿Cómo hizo usted? ¿Qué papel representa? ¿Cómo logró poder hoy defender a la todavía detenida María Oropeza? A ver, yo soy abogado de ella y de su familia. No he podido juramentarme como defensor. Y esto ha ocurrido no solamente en el caso de ella, sino en el resto de los casos de presos políticos en Venezuela actualmente, que ahora tienen una modalidad para cercenar la posibilidad del ejercicio del derecho a la defensa y del debido proceso, que es que impiden las defensas privadas nuestras y les imponen a estas personas un defensor público que simple y llanamente hace un papel decorativo en estos procesos porque no le está autorizado ejercer recursos de defensa en favor de estas personas. Nosotros estamos en la misma situación, estamos tratando de ubicar cuál es el tribunal que tiene el caso para tratar de hacer la gestión de yo juramentarme y ser el defensor juramentado de ella. Pero en la práctica, todo el resto de casos que hemos venido manejando hasta ahora han corrido la misma suerte, que no permiten que uno pueda juramentarse. ¿Para qué? Para que no podamos defenderlos. Abogado, y usted estaba mencionando la importancia de un habeas corpus en este momento. Yo entiendo, esto es una parte de la jerga de los abogados, es decir, es un término que ustedes utilizan y entienden con facilidad, pero expliquémosle a nuestra audiencia en Latinoamérica en qué consiste este proceso del habeas corpus. Sí, el habeas corpus es un recurso de amparo que se interpone ante un tribunal para lograr la libertad de una persona que ha sido detenida, como es este caso, bajo la figura de una detención arbitraria y que su vida, su situación de vulneración de sus derechos humanos necesita este recurso para que la pongan en libertad inmediatamente y cese la persecución o el peligro que pueda estar sufriendo esta persona con ocasión a esta actuación irregular bajo la cual se justifica o se trata de justificar la detención arbitraria en la que se encuentra. Entonces, ante estas situaciones de riesgo de la vida, derechos humanos e integridad física de una persona, se presenta ante los tribunales correspondientes el recurso de amparo de habeas corpus, que por cierto, en Venezuela, al igual que en otras legislaciones, tiene 96 horas para ser tramitado y tiene preeminencia sobre cualquier asunto judicial. Entonces ustedes entenderán la desesperación que puede tener la madre de esta joven cuando ayer nos tuvieron más de 5 horas esperando para la autorización de recibirnos el recurso de habeas corpus, que es una cosa que ni siquiera tienen que preguntar. Simple y llanamente aceptarlo, tramitarlo de inmediato, porque el contenido de ese escrito es lo que le salvaría la vida y la integridad física, moral, intelectual y hasta psicológica a una persona que está en peligro. Entonces, lamentablemente, eso no ocurrió y los derechos de María Oropeza siguen siendo violentados en la actualidad. Ahora, voy a hacer la pregunta que más me asusta en este momento. ¿No tienen ni idea del paradero de María Oropeza o sí? Nosotros tenemos la idea de quién se la llevó, por supuesto que sabemos quién se la llevó o quiénes se la llevaron. Y tenemos sospechas de dónde pudiera estar, porque siempre son los mismos sitios, ¿no? Hemos ido a esos sitios y la familia ha ido, preguntó en el interior de la República, le dijeron que no estaba. Alguien dijo que pudiera haber sido trasladada a Caracas en virtud de que los tribunales que conocen están aquí en Caracas
Y un caso de esta naturaleza, obviamente, tiene que estar la persona recluida en uno de los 3 o 4 centros de reclusión que están aquí. Se han recorrido y no nos han dado información. Por esa razón también era el recurso de habeas corpus, para saber quién la tiene, por qué la tienen, porque nosotros hasta este momento desconocemos cuáles son los cargos que se le imputan. Porque si una persona está en su casa, no está cometiendo ningún delito, y llegan unos funcionarios y sin orden judicial, porque en el mismo video se ve que ya les dice, ustedes tienen orden, y ellos le contestan con desparpajo que ellos no necesitan ninguna orden, que no la tienen. Y acto seguido revientan la reja de su casa, penetran violando el domicilio de esta muchacha y se la llevan a la fuerza. Esto es un acto absolutamente bárbaro. Sí, sí, totalmente. Ahora, no le voy a pedir que describamos ni califiquemos el acto de esa gente, pero vamos a describir el acto de María Oropeza. ¿Cuál es su mirada de lo que ella exactamente dijo y de exactamente lo que hizo? Es decir, transmitió ante los ojos de cuantos usuarios se pudieron sumar allí en la red social. Bueno, María Oropeza, en primer lugar, es una mujer que es abogada. Y como abogado conoce perfectamente los alcances de la ley, y que este procedimiento era un procedimiento completamente irregular, que violaba todos los preceptos legales en Venezuela, y que era una muestra evidente de una persecución de naturaleza eminentemente política. Entonces, en su propia transmisión, ella logró narrar y detallar paso a paso todas las violaciones a la ley que fueron ejecutando las personas que se la llevaron a la fuerza. Entonces es muy importante ese detalle, y muy importante para el mundo conocer de qué manera se están ejecutando esta suerte de racia por razones políticas, de persecución a la disidencia en Venezuela, utilizando estos mecanismos de persecución y de atemorizar a la población para que no defienda sus derechos civiles y políticos que le corresponden. Abogado, permítame hacer un inciso y en este momento mencionar lo que sucede con la Asamblea Nacional. Tenemos entendido, se lleva a cabo una reunión de la Asamblea Nacional en Venezuela para este proyecto de ley e ir en contra del ciberfascismo. Es así como ellos lo mencionaron, para un proyecto que promueva regular las redes sociales. Dentro de la ley, ¿lo que están haciendo es válido? En lo absoluto. A ver, se han producido a lo largo de estos años un sinnúmero de leyes completa y absolutamente ilegales que violan o pretenden violar posteriormente derechos humanos. Todas estas leyes deben ser nulas y no deberían producirse, pero en virtud de la crisis institucional que hay en este país, pues proyectos de ley como esa son presentados y posteriormente son aplicados. Recuerden que en Venezuela hay un grupo de leyes que fueron creadas especialmente para perseguir. Y hablando del sistema judicial, hay una nueva jurisdicción que estamos hablando, que es esta de los delitos de terrorismo, en donde se persigue a la disidencia utilizando la estructura del Poder Judicial para ello, en conjunción o en connivencia con otros poderes públicos que al final pues trabajan en concierto para esta situación que tiene a Venezuela sumida en esta crisis. Bien, ¿y cuál es ahora el siguiente paso de usted, abogado, en representación de ella, de la familia de María Oropeza? ¿Cuál es el siguiente paso de los próximos días? Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo que nos toca. Ayer presentamos 2 denuncias ante la situación de no haber podido presentar el recurso de habeas corpus. Presentamos 2 denuncias adicionales, una en la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público y una en la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía tiene el deber de velar por la integridad de María Oropeza y todos los presos políticos en el país. Y en este proceso que se están violando sus derechos fundamentales, ellos tienen que intervenir.
Y en el caso de la Defensoría del Pueblo, le habíamos dicho que habíamos interpuesto un recurso de amparo, pero como no se pudo introducir, lo que hicimos fue modificar esa denuncia y se le acompañó a la denuncia por desaparición forzada y detención arbitraria, en ambos casos que se hizo, el libelo del recurso para que ellos se dieran cuenta pues de lo atroz de esta situación y que por mandato constitucional el defensor del pueblo debe intervenir activamente en la protección de los derechos humanos de cualquier ciudadano y en este caso de María Oropesa. Abogado, quiero agradecerle por estas precisiones, por su tiempo, desearle de corazón a su cliente y a todos los venezolanos lo mejor en los próximos días. Cualquier novedad, siempre tiene las puertas de DNews abiertas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ser una ventana para expresarle al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela y esperando pues que todo salga bien a futuro. Muchas gracias.